Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Mucho gusto, me presento, mi nombre es David Molina. Y pues nada, esto es una gran celebración, hay muchos esfuerzos conjuntos aquí, hay una persona en especial que ha hecho esto posible y es Santiago Suescún. Eso nació como un sueño hace 6 años, en donde dijimos, donde él dijo, no me incluyo en esa vuelta, oigan, buenísimo armar un festival del cómic, pero no como lo que estamos acostumbrados a ver, sino un poquito abordando el tema del talento nacional, hablando a lo mejor de lo que nos gusta, de las preocupaciones, desmitificando también todo el tema del cómic, ¿no? De que sabemos que el cómic pues lleva y tiene su carga social muy importante, pero muchas veces nos limitamos a pensar, el cómic es el superhéroe. Sí, hay superhéroes, hay muchos superhéroes, pero no solo es eso. Y precisamente en el marco de este festival, en su edición número 11 del Festival Independiente del Cómic Colombiano, tenemos a otra invitada internacional. Aquí tenemos a Sara Levitt. Ella es canadiense, es una mujer que básicamente reestructuró el tema de cómo hacer un cómic. ¿Y por qué lo digo? Ella también lo va a decir en sus palabras, por supuesto, pero ¿por qué lo digo? Porque abordó una temática muy íntima. Todo lo que ven en sus novelas gráficas está basado en hechos reales. No sabemos qué tanto hay de lo que realmente sucedió, pero el caso es que tal vez es eso lo más bonito que tiene en su relato, que son historias que le pasaron a ella y que eventualmente se convirtieron también como en esa respuesta, en esa catarsis, y es por eso que estamos aquí para homenajearla de cierta manera en este segundo día de la 11ª versión del Festival Independiente del Cómic Colombiano, y también para que ella nos dé, por supuesto, todos esos insights que venimos a buscar si nos gusta el cómic o si queremos estar en el mundo del cómic, de la historieta. Entonces voy a partir de unos daticos importantes, unos agradecimientos que tenemos que decir, porque este evento, como lo dije, pues empezó como un sueño de un muchacho, pero hoy es esto. Hoy es esto, la primera vez que se hace en la Biblioteca Virgilio Barco, después de 6 años. Y también tenemos que agradecer a Biblored, que hace esto posible, por supuesto a Sara, a la Cancillería y Embajada de Canadá aquí en Colombia, que también nos permitió tener este empalme, esta conversación con ella, y quien en este momento también para las personas que no lo sepan, la conversación va a ser pues netamente en inglés, es decir, ella va a hablar en su idioma natal, entonces están repartiendo unos headsets, unos audífonos para que ustedes puedan escuchar esta conversación en español. Sin más preámbulos, pues también hablemos un poquito más de Sara. Sara es una caricaturista, una novelista gráfica canadiense. Ella también es docente de la UBC, de la Universidad de University of British Columbia. Ella dicta una materia que se llama Creative Writing, que es escritura creativa, y básicamente ha compaginado esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer cómics que por supuesto entretengan, pero que también sean lúdicos, que sean una herramienta de aprendizaje? Ese ha sido como tal vez su consigna desde que inició. Su trabajo, como ya lo he dicho en 2 ocasiones, es muy introspectivo. Ella en la creación de sus novelas gráficas, pues básicamente se puso en el mapa con una en particular. El primer título de su novela gráfica se llama Tangles, a Story About Alzheimer's, My Mother and Me. ¿Eso qué quiere decir? Que ella, a partir de la experiencia que tuvo con su madre, el Alzheimer que ella padece, pues lo utilizó como una manera de retratar todo lo que vivió en su novela. Entonces vemos a una familia enfrentándose a algo cotidiano, a una enfermedad que le puede suceder a cualquiera, que es el Alzheimer, cómo el padre se tiene básicamente que reinventar en el amor para hacerle creer a esa persona que cada día que pasa, que se le están olvidando las cosas, que él es su amor. No solo eso, sino que también tenemos la lucha entre ella qué puede hacer o qué puedo hacer de más con su hermana, que no saben qué hacer con un padre que una madre, perdón, que está iniciando en esta etapa dolorosa del Alzheimer y que eventualmente pues llegará a un punto en donde ella no podrá recordar ni quiénes son ellos mismos.
Eso es Tangles, A Story About Alzheimer's, My Mother and Me, quien también vamos a abordar aquí con la invitada. También es importante resaltar que esta fue la primera novela que se publicó de ella en inglés y posteriormente tuvo una acogida tan buena que fue traducida al coreano y también al alemán. Es interesante cómo un relato tan personal empieza también a volverse prácticamente un libro de estudio. Y eso es lo que es Tangles, A Story About Alzheimer, porque de hecho, aunque no lo crean, en la Facultad de Medicina incluso utilizan ese libro y lo estudian, porque no solo es una historia que nos puede pasar a cualquiera, sino que es cómo superar el Alzheimer, cómo afrontar a una persona que vive con Alzheimer. Entonces es ese primer cuento que seguramente ella pues ahondará mucho en él. Hay que hablar entonces de su segundo cuento, que es igual de importante, pero que tiene una base un poco más de ciencia ficción. Y se llama, básicamente, es un tema de asesinatos y ella se inspira en una persona que se llama Agnes. Agnes en la parte British Columbia de Canadá, tiene como este gran mito de esta mujer que era una casera y eventualmente, o según los registros, empezó a asesinar hombres. Esta es una reinvención de esa historia. Esto viene siendo Agnes Murders, que también Sarah Leavitt va a hablar. Y bueno, es importante ya para cerrar este gran preámbulo de ella, decir que sus trabajos han sido tan importantes que ha sido la única mujer que se ha ganado un Critic Award en Canadá con su novela, con su primera novela, que también su primera novela está siendo en este momento adaptada al cine. Van a hacer un largometraje con ella. Y en este momento Agnes Murders, que viene siendo la segunda novela, también están haciendo unos pequeños cortos, unos cortometrajes, entonces está explorando un poco el séptimo arte. Bueno, empezó como una historieta y ahora, sin más, pues entonces démosle la bienvenida a Sarah Leavitt, que desde Canadá se conecta con nosotros. Thank you. Hello, Sarah. Okay, I feel very powerful. Ay, me siento súper Um, poderosa, excelente, gracias. I have a Eh, presentation, Tengo so una maybe presentación, I'll do my entonces voy a presentation, hacer mi and then presentación y if luego, you want to interrupt si me at quieren any de pronto time, you can. interrumpirme en algún momento, pueden hacerlo. My presentation is Mi probably about presentación 45 probablemente, minutes, no sé, de pronto but dura unos I 45 am fine to minutos, stop and pero, start if you have pero questions that you want podría parar o detenerme si ustedes tienen to alguna give me. pregunta que Okay, quieran formular. so Entonces, yeah, so I can just keep going. ¿voy a seguir? Okay, thank you. Perfecto, Thank you. excelente, muchas gracias. I'm so happy to be there, Me and complace mucho estar aquí I'm really sorry that I don't y speak les Spanish. pido I disculpas porque no asked puedo my hablar father to español. write Le dije a a mi little papá message que for por me, so favor I'm just going to escribiera say algún two mensaje, sentences in entonces voy a Spanish, decir and then dos I will frasecitas just en speak español English and not y torture voy you a seguir anymore. hablando inglés. So, buenas tardes. Gracias por haberme invitado. Me da mucho placer estar con ustedes y siento mucho no poder hablar español. So, Bueno, entonces quiero agradecerles mucho por invitarme y estoy aquí sentada, estoy en British Columbia, en Vancouver, estoy aquí en mi sala y cuando yo me siento digo, oiga, ¿sabe qué? Voy a estar aquí, voy a mostrar algunas cosas. Bueno, lo que quiero hacer es simplemente hablarles a ustedes sobre el trabajo que yo realizo. Y sí, y espero realmente que pueda capturar la atención de ustedes por un tiempo. Entonces, voy a pasar unas diapositivas. Bueno, lo que quiero hacer en este momento, quiero hablar con ustedes esta fue una introducción bastante amable, la que hicieron de mí casi que mi primera experiencia fue cuando publiqué Tangles en el 2010. Mi segundo libro, Agnes Murders, también voy a hablar, y el actual es que va a ser un libro en este momento, es una colección de cómics que estoy publicando en Instagram
y son como una documentación. Bueno, y es un proceso casi de recuperación. Mi pareja murió hace un par de años, entonces, como se mencionó, gran parte del trabajo es muy personal lo que yo realizo. Entonces, quería empezar simplemente leyendo un comentario de un es una lectura que yo tengo, que yo hice en los últimos años y como manera simplemente para hablarles de ustedes sobre cómo es que veo los cómics, cómo es que entiendo los cómics, por qué los hago, por qué los desarrollo. Espero que simplemente quiero leérselo, eh, que se llama Keep Reading o sigamos leyendo. En ocasiones está bien y hay veces empiezo a derrumbarme. Todo el mundo empieza a sentirse triste, mi corazón, y el corazón también se empieza a disolver. Y al mismo tiempo vemos otras cosas. Bueno, aquí tenemos estas imágenes, están aquí. Tenemos algunos caballos, empiezan a entrar. Entonces siempre me gusta ver estas imágenes de los caballos. Los caballos no cambian nada. Todas las personas que mueren aún quedan muertas y yo sigo sufriendo de cierta forma. Sigo con esa rabia y lo mismo le pasa a todo el mundo. Pero sigamos leyendo. Aquí tenemos un caballo. Entonces, quiero hablarles más de esto. Básicamente, para mí hay muchas cosas que me gustan sobre los cómics y es porque me puedo expresar. Y una de las cosas que me gusta a mí en gran medida, probablemente ustedes ya lo saben muy bien, es que los cómics pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. A menudo que pueden estar en conflicto en directo, entonces pueden ser en unos esquemas muy diferentes, las emociones también pueden ser muy diferentes. Entonces, para mí, yo creo que en el trabajo que yo he estado haciendo en los últimos años, para mí se enfoca también en la muerte, en el dolor, pero también sobre el disfrute. Se trata de la práctica, del disfrute. Les voy a explicar por qué. Para mí, los caballos son un símbolo de felicidad, de alegría, porque me encantan los caballos desde muy pequeña y desde pequeña siempre los dibujaba. Entonces, más adelante les explicaré por qué. Empecé a hacer cómics ya grandecita, estoy llegando, ya llevo unos 15 años haciéndolo. Empecé a inicios del 2000. Este es el primero que yo publiqué. Les voy a mostrar algunos de los paneles, algunas de las imágenes y se llama You Don't Say. Entonces, significa que es como cuando diga, oiga, no me diga, es lo que sería en español, cuando uno dice, oiga, interesante, pero bueno, estas son las cosas que de pronto uno no debería decir. Son dos formas de verlo. Entonces, una de las cosas que yo siempre dibujo y que siempre he escrito, eh, conocí a una persona que, que ella me animaba mucho, casi que lo primero que hice es que yo tenía este tipo de colecciones, las cosas que me decían cuando empecé a tener la experiencia con mi mamá con Alzheimer en 2004. Entonces todo el mundo, la gente decía, oiga, el Alzheimer es peor que el cáncer. Em, Me imagino me imagino que usted también le va a dar, ¿no? Bueno, tratemos de recordar todas las cosas, bueno, tratemos de recordar todas las cosas, todo sucede por un motivo, entonces casi que esto fue el experimento que yo hice pues son bastante, no sabía realmente en qué me iba a enfocar, pero quería expresarme a través de las palabras y a través de las diferentes imágenes. Entonces, cuando murió mi mamá, murió ella solamente tenía 60 años, yo tenía 35, entonces ella empezó muy joven y vivió como unos 6 años con Alzheimer y al final de ese tiempo yo tenía estos libros en donde hacía mis bosquejos, todos mis dibujos, entonces yo iba a escribir un libro.
no sé, un libro, iba a ser un libro en ese momento, como una, y realmente dije, bueno, voy a hacer una colección, pero no sabía exactamente sobre qué hacerlo, pero entonces me interesaba más, decidí ponerlo ya más en práctica, terminé haciendo tangles y cuando lo miro en este momento realmente puedo ver que yo era una principiante, era una amateur en ese momento, como ustedes dijeron, realmente lo publiqué en Canadá en el 2010 y en Estados Unidos y en Reino Unido y en Alemania, en Francia y en Corea. Entonces, si alguien de pronto, si de pronto quieren llevarlo a una editora en español, a una editorial en español, sería interesante. Entonces estamos en este momento tratando de sacar algún financiamiento, algunos fondos, entonces, pero bueno, no queremos, se trata de buscar los fondos para hacerlo. Quiero mostrarles un par de páginas de Tangles. Entonces, una de las cosas que yo quería hacer con el libro era realmente mostrar, quería hablar de lo que, de lo que era el cambio de mi mamá y quería ser muy honesta sobre lo que pasaba en ese momento. Este es solo un ejemplo, una manera en que no quería, no quería, yo no quería de pronto ocasionar daño, pero realmente de cierta forma lo hice. Se los quiero. La sociedad, este es el material de la sociedad de Alzheimer, dice que es importante hablar de futuro, pero a todos nos da mucho miedo y queremos callar. En los primeros, mi mamá en este momento no entendía qué estaba pasando, no sabía que esa era una condición terminal. Entonces ella siempre le decía, bueno, ella siempre le preguntaba a la mamá, a su esposo si estaba mejorando. Entonces, entonces y ella siempre le pedía a mi papá que llamara al neurólogo. En otros momentos se negaba y ella no quería. Y ella decía, oigan, no quiero que me estén cuidando todo el tiempo. Entonces uno debería hablar con los pacientes en la medida en que puedan expresarse y puedan entender todo. Un día mi mamá tenía uno de sus episodios. Yo no quería hacerle ningún ruido, entonces no, entonces ya en un momento no me podía quedar callada y le dije, mami, eh, ¿por qué? Porque pasan tanto tiempo juntos. Entonces me dijo, es simplemente quiero pasar todo el tiempo que pueda con ustedes. Excelente, muy bien. ¿Por qué? Porque estás enferma. Entonces quiero verte, porque quiero verte así antes de que te mueras. Entonces mi mamá dijo todo el mundo, hombre, bueno, pero si te tienes Alzheimer ni siquiera te vas a dar cuenta. Y yo dije, ay, Dios mío, la embarré. Entonces empecé a lavar la loza, a ver si de pronto hacía que ella se olvidara. Entonces yo quería escribir una carta. Bueno, sí, ha sido excelente y he sido una persona horrible. Realmente nunca conoció a mi mamá, pero normalmente soñaba que era la persona que estaba ahí. Entonces ella hablaba de ciertos sueños. Entonces, ¿quiere que le ayude a escribir una carta? No. Ella nunca escribió porque realmente no escribía nada más. Yo nunca quería tener otro tipo de charla de este tipo y nadie quería tener de este tipo. Entonces, casi que ese fue un ejemplo de que ese era el estilo cuando yo hice Tangles. Hablaba casi que no, son las cosas que se me ocurrían, entonces trataba de ponerlos ahí, de ponerlo, reflejarlo en papel. Y quiero mostrarle una de las influencias que tengo. Este es un libro excelente que, que se llama Cancer Made Me a Shallower Person. Es un libro bastante sarcástico y es un humor negro. Y la persona que lo escribió murió de cáncer, pero si ustedes pueden encontrar una copia de este libro, realmente eh, se lo recomiendo. Quiero mostrarles uno de los que escribió y y yo creo que en muchos de los países
en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y me imagino que también en Colombia. Yo creo que de pronto hay cómics personales y las personas de pronto pueden hablar sobre cosas bastante duras. Y Engelbert, esta cartunista, quería escribir sobre su cáncer como historia personal. No voy a leérselo todo, pero se trata de ir a quimioterapia y a ella le gusta la persona que le está haciendo la quimioterapia, perdón, la radiación. Entonces, le encantaba el técnico, entonces el señor se había ido. Si miramos en el panel 4 aquí, tenemos una nueva persona y ella dice, oiga, hola, yo soy Diana y esta es mi asistente. Entonces, se llama Cherub Carey y ella dice, ¿dónde está Paul? Se fue 6 semanas de vacaciones, pero no se preocupe, nosotros estamos haciendo, entonces vamos a reemplazarlo. Me gusta cómo ese tipo de cómic, ella está hablando, ella está muriendo de cáncer, pero puede ser hasta chistosa también y un poco eh, de agria en sus comentarios. Casi que ella cuenta la historia sobre esta persona y también es cristiana porque empieza a meterle sus ideas a una persona que no cree en eso. Entonces aquí, estas son otras imágenes también de, de la historia de Agnes. Para mí fue un reto. Yo quería dibujar de manera más fluida, entonces no estaba utilizando las mismas tácticas que utilizaba anteriormente. Uno aprende un poco sobre Agnes en la introducción o conoce un poco más de ella. Quiero mostrarles a ustedes de dónde surgió la historia. Entonces, en la provincia donde yo vivo, en la parte occidental de Canadá, aquí hubo como una época de búsqueda de oro, entonces habían muchas historias en torno a esto. La gente venía de todo el mundo para buscar oro en esta zona. Entonces yo vivo en una zona en la parte sur de la provincia, pero esto pasó en la parte media de la provincia. Y y se escribió ese es el libro, eso es una fotocopia del libro porque es un panfleto bastante chiquito, con unas cuantas copias. Entonces aquí eh, te- teníamos a esta señora que se llama Agnes McVie. Estas son fotos que encontré en los archivos de ella y de su esposo y de su cómplice. Eran asesinos seriales. Entonces, esta es una leyenda que se ha contado y se ha relatado desde la década de los 70, pero estas fotos no hay registro de ella. Realmente no existe. Cuando yo supe sobre esa historia, pensé que quería ficcionalizar su historia. Entonces, hay muchos periodistas que la han investigado. Entonces, simplemente hice una historia de ficción de ella. Entonces, pasé mucho tiempo en en donde supuestamente se pasaron los asesinatos. Hay un sitio histórico también que se recrearon también en la parte inferior. Está la recreación, los edificios restaurados. Está la foto antigua donde ella supuestamente hacía o cometía sus asesinatos. Entonces, es un lugar que se llama Roadhouse. Son casas que están en la vía hacia al punto en donde se buscaba el oro. Entonces, los viajeros llegaban allí. A- esta es una parte muy linda de la provincia. Hay mucha naturaleza, tenemos mucha arborización allí. Entonces yo desarrollé esta historia de Agnes y mi idea era de que era una inmigrante de Escocia. Entonces les voy a mostrar un capítulo de la niñez de ella, estos son algunos de los dibujos, de los que yo hice en ese momento. Entonces casi que es una mezcla eh, de horror de algunas historias supernaturales, una ficción histórica también. Estos son otros dibujos.
Y terminé con esto. Bueno, esta es mi amiga Brad que estuvo trabajando también conmigo. Fue un proceso bastante diferente. He utilizado yo todo lo hice a mano. Y les quiero leer. Bueno, entonces esta es Agnes. Ella es una niña pequeña en Escocia y su abuela es casi, es como una bruja. Y Y ella dice, bueno, continúe. Por un momento me quedé congelada y me quedé ahí la manera en que se empezaban a acercar las gallinas a ella. Luego de repente, entonces tiramos unos granos y empiezan ellas a cogerlo. No había nada que temer. De nuevo, se les empieza a tirarles comida y ella me dice, buena chica, buena niña. Entonces, una de las gallinas se quedó en la esquina y se empezó a mirar a las otras. Entonces le dije, venga a comer. No se puede parar. Bueno, y no vamos a ponernos a darle, no desperdiciemos el grano en esa. Desde ese día, entonces, yo era la que yo empezaba a alimentarlos, yo recogía los huevos, empezaba a limpiar los cobertizos, y hay veces se encontraba a la otra que estaba ya pelada y no le daba nada. Entonces, cuando vi que empezaba a acercarse, ya empecé a darle, y ella dijo, entonces la mamá dijo, ay, bueno en la parte de la mitad. Ven acá. Entonces mira con cuidado, la próxima vez tienes que hacer esto. En un segundo, la cabeza había quedado allí. Entonces con el hacha le cortó la cabeza. Entonces la próxima vez que matemos una gallina, yo lo voy a hacer. Es, bueno, entonces sí, por favor, yo creo que mi abuela dijo que podía quitar, que podía utilizar esa hacha. Entonces luego ya tenemos esta en donde Agnes empieza a matar su primera gallina y desarrolla su amor por estos elementos cortantes. Y aquí es donde vemos cómo ya se empieza a oscurecer su carrera, empieza eh, a convertirse en un asesino en serie. Entonces, este forma parte también, esas son las partes adicionales. Ella empieza a asesinar en Escocia y luego se va de Escocia, llega a Londres, tiene algunos asesinatos allí, luego se va para Canadá y vive en British Columbia, en el cottage en ese lugar que yo les mostré. Entonces, para poder escapar al calor, me gusta caminar por los árboles a través de las diferentes zonas, de los pinos, a través del sol también, a través de un pequeño valle en donde empezaban a llegar las águilas a cazar. Entonces un día llega y dice, bueno, no quería asustarlas, se encuentra con un hombre. Me gusta también estudiar las águilas, es mejor estudiarlos que en esto. Primero, no, a primera vista no hay nada que se podía reconocer, pero lo ajusté hasta que yo vi después un águila con enfoque perfecto y estaba volando hacia la tierra y luego empieza a perderse hasta que llega a cazar. Luego tenemos una confusión de plumas, parece que se estuvieran pegando contra mí. En el momento en que enfoco, ya veo que se había, pero entonces yo había siento ese frío en el aire, veo el calor también de esa sangre fresca. Entonces, qué milagro es tan poderoso, tan perfecto.
Lo veo yo creo que lo podría llevar en donde usted si quiere se puede acercar. Me gustaría ir a verlas más de cerca. Bueno, ya sabe que lo quiere. Es la primera vez que tiene un acercamiento a las águilas. No, entonces, ¿cómo llegó aquí? Yo caminé, yo no, yo soy dueña de la casa que está justo abajo. Bueno, ese caballo nos puede llevar a nosotros dos. Mi nombre es Abraham Best. Y él es Constance, él es mi marido. Entonces, esta yegua es bastante calmada, no va a tener ningún problema. Entonces, yo soy Agnes McNee. Lo único que podía pensar era solamente en ese visor, solamente quería ver a través de ese aparato que él me había ofrecido para poder ver las águilas. Entonces, nosotros empezamos a cabalgar hasta que nos fuimos alejando. Desde ese momento, allí, en este momento, doy vuelta y empiezo a mirar. Y estamos aquí. Entonces aquí es en donde voy a parar de este libro. Entonces, bueno, ella termina de esta forma y termina matando más gente. Entonces, Agnes me tomó más o menos unos 8 años. No quiero hacer un proyecto porque de hecho me acercó mucho más a donde quería estar de acuerdo con mi estilo, pero creo que las cosas empezaron a cambiar un poco ya cuando estaba trabajando al final de este libro. Entonces, este es el libro que estoy haciendo. Quiero mostrarles ahora un poco sobre lo que estoy haciendo ahora. Entonces, yo estaba por 23 años, estuve con Donna. Ella era un poco rebelde. Donna suena como Domino, pero no es como un nombre mítico, es una historia. Pero, pero yo la llamo a ella Dee. Entonces, ella tuvo muchas enfermedades crónicas. La mayoría le ocasionaba mucha debilidad y mucho dolor fuerte y mucha fatiga. Entonces, durante el tiempo que estuve yo con ella, siempre podía casi que vivirse vida hasta el final de su vida, que voy a mencionar en un minuto. Pero aquí empezó en el 2017. Me empecé a interesar mucho sobre los cómics, los cómics de diarios. Entonces empecé a tratar de escribir sobre qué se trataba de ser una persona que estaba bastante enferma. No hay mucho que se haya escrito en este aspecto, pero sí quería hacerlo. Entonces hice esas 3 pequeñas colecciones y quiero mostrarles uno de los cómics porque yo siento que es aquí en donde empecé a desarrollar un estilo que ya era mío. Entonces, esta se trata ella, cuando uno tiene una enfermedad tan grave, uno como que tiene que esperar y llegar a ver el especialista. Y cuando llega uno a ver el especialista, entonces el primero se trata de hablar el especialista y decirle al especialista eh, o a la enfermera que lo atiende a uno primero y contarle las cosas, todos los síntomas, y luego formula un poco de preguntas, y luego entra el especialista por 5 minutos y es como, bueno, sí, bueno, está bien. Lo que yo quería hacer aquí simplemente, eh, ya podía hacer dibujos de cuerpos mucho mejor. Entonces, quería también utilizar como algo unos elementos más abstractos para poder hablar como sobre sentimientos de dolor, de tristeza. Quería buscar la manera de escribir sobre el dolor solamente sin tener que hacer dibujos de cuerpos y poner algo de lenguaje corporal. Entonces,
And I was getting, some of you might be familiar with Entonces, de Ivan pronto ustedes Brunetti. ya conocen He's a Ivan an Brunere. American Él cartoonist. He's been es un very influential cartunista for me americano as a teacher and as a que fue cartoonist. He has excelente a como beautiful book profesor, como cartunista. called Cartooning Philosophy and Tiene, Practice that I tiene un highly libro recommend to excelente anybody que se who llama wants Cartooning to Philosophy and get better at Practice. comics. It's like a Si small quieren book mejorar and su it's a práctica como course that you cómics, can do by como yourself for expertos en 14 cómics, weeks. lo pueden Anyway, utilizar. Entonces es he un libro talks about excelente. how Él habla mucho when people sobre think about what cuando la comics persona are, piense they mostly think about drawing. sobre qué But son the los important cómics, thing is that ¿cuál you're sería lo importante? developing Es a que uno está system desarrollando of aquí marks un sistema de that express marcas your que unique experience. expresan And I la feel like experiencia única de cada that's persona. how Entonces I yo think siento about how, like, cómo, I'm showing you all this cómo work that les I've puedo done over the mostrar a past ustedes todo 15 este years, and I feel trabajo, like that's what I've been todos looking los for procesos, el is tipo de my cosas que own estamos haciendo. Entonces system esto, of communicative marks. este es mi Um, propio sistema de marcas de so I'm going to comunicación. show you Quiero what mostrarles aquí that looks like now. cómo se vería en este So momento. um, I'm stepping back a bit again. So Estoy my partner devol- got very, very ill Bueno, in volviendo kind of the a mi late pareja, ella se 2019, enfermó early a 2020. finales del And 2019, when we principios came del here, 2020. we were working with Ya like estábamos trabajando the top specialists. There was really con los nothing that mejores could be done for especialistas y her. realmente And no se podía hacer nada it was pretty para sure that salvarla. she would Era get her pain ella, levels would increase and she sus would become niveles de less dolor and iban a less aumentar functional. y And she su decided that she wanted to funcionalidad iba a die. ser And so menor. she had a Entonces medically assisted death. ella Um, tenía and so that happened una in April asistencia médica. 2020. And I started making comics Y about yo a month empecé a afterwards. So, escribir algunas metáforas and sobre ella. so I just wanted to show Entonces, you, this is simplemente quería this is mostrarles, the first, one of the esta first es pieces of esta es art I una de las made primeras about a month after partes que she yo died. hice un mes And I después went de to que this ella online falleció. comics class Y where entonces fui a una the clase sensei who de was cómics leading en it said, línea draw y pictures of entonces four empezaron, things bueno, that you see nos around you dijeron, every bueno, day. And the focus was like the escriban o pandemic. We hagan were all dibujos in de lockdown cosas and que everybody's ustedes seeing the ven same alrededor de things ustedes todo every el day. tiempo. But Entonces I eran las used it mismas as a cosas que way había to todo el tiempo y esto start lo utilicé como una writing manera de about what empezar it a was like escribir to lose my partner of 22 years. So sobre cuando I perdí a mi I pareja. won't read Entonces, this to you, but I painted a no se los picture voy of a a leer, plant pero sí and a hice una book imagen that de she una planta, loved, un libro que an llamaba X-ray machine that she stole from a hospital, una máquina que ella se había and robado del a hospital the lid de of a rayos X. jar of Y tenía la baseball that tapa we had también grown de together in our patio and esto dried and es sanitized. una Um, tapa and I started to use cuando fuimos a watercolors, un which had a partido huge influence de on how béisbol. Entonces esta my es como work la developed. influencia de cómo funcionaban las cosas And para the more nosotros. I used Y watercolors, the more I entre kind más of moved utilizo away esto, from casi que me puedo reality. If any alejar of mucho you, más de I'm la sure that realidad. unfortunately lots of Entonces, you have infortunadamente, experienced no sé si han very tenido ese tipo de intense grief, experiencias and there's a way in que which son de un it's dolor really tan hard to figure intenso. out Entonces, es how bastante to complejo de express it, and tratar you're de in kind of an establecer altered state. cómo So I expresarlo did this y little cómo comic sacarlo de with uno. Entonces, yo hice watercolors este cómic, about just este calling pequeño her cómic name sobre, en um, donde simplemente llamaba su and looking nombre for her. Um, y la buscaba y la quería and buscar. Entonces, then I wanted to pause luego and just tell you eh, about a book that's been quería extremely influential for quería me. también And mencionarles then sobre un before libro que también tuvo kind of show mucha you the work that influencia I'm sobre mí working on antes de now. So this mostrarles del book trabajo que estoy haciendo en este came momento. out in Este libro 2004 surgió or five, en and el I fell in love with it 2004-2005 long before I knew that y, I would be in a similar y situation. But it's después about a de estar cartoonist en una who you might situación know similar, named Anders Nilsson. este es de un He's an cartonista que se incredible llama Anders cartoonist, Meltzer, and que es un his wife increíble. died Y in 2004, and Y en el he made a book about it, 2004 and ella it's called The End. se And murió su esposa en ese entonces, en el 2004, one y of the se things that llamaba I The loved End, about it was it was kind of a el libro. collection Entonces casi of que es una drawings that he colección did at the de time, kind of dibujos what que hizo I'm en ese trying to do momento, now. casi que lo que estoy And he tratando de hacer records en ese what it was momento. Y él like in the registra time lo after que her se death. trataba en ese momento después And so he de su does this huge fallecimiento. mixture of Entonces styles. hace como Here una he mezcla de says, estilos. you know, Aquí now that she's empieza gone and he doesn't ahora have que to no take care of her está y que anymore no and she tiene que had cuidarla cancer, más, he could do whatever he tenía wanted. cáncer, So he entonces ya puede just hacer lo que draws quiera, himself entonces crying simplemente everywhere, puede llorar crying while en he's donde doing the quiera, dishes, crying while he's llora trying cuando to lava eat, la losa, llora crying while cuando he trata tries to work. de So comer, cuando trata de he, trabajar.
Por lo tanto, es como una combinación de ser humano con esta persona. Es un estilo para él muy realista, pero luego sus dibujos se vuelven de este estilo. Y entonces, se trata de transmitir cuando uno está en un dolor emotivo tan grande. Entonces hay muchas imágenes de ese tipo. Entonces en algún momento él trata de imaginarse cómo hubiera podido ser su vida en otra dimensión o en otra realidad. Entonces es algo bastante extraño porque su cuerpo casi que empieza a volverse algo abstracto, una imagen abstracta. Y quiero mostrarles a ustedes otro ejemplo. También hace como unos collages. Aquí, aquí tenemos un océano, algunas imágenes humanas o otras de pronto no tan humanas que quieren darle algún significado a la vida. Entonces, para mí ese libro fue increíble y lo publicaron una editorial called Fantagraphics. Y entonces ellos tienen una edición nueva y revisada de este libro. De nuevo, el nombre de este libro es The End de Anders Milton y sale de nuevo el siguiente mes. Bueno, de cualquier forma, esta es, esta es esta es la última parte que les quiero mostrar y esto es en lo que estoy trabajando en este momento. Entonces ya se volvió un poco más abstracto, como les expliqué a ustedes anteriormente, cuando se trata de la experiencia del dolor, de la pérdida de alguien. Entonces he estado leyendo mucho, he visto, he escuchado podcasts sobre el dolor, sobre pérdidas. Es una colección de diferentes emociones que, que vienen, que se van, que se combinan y se recombinan en muchas variaciones que le quitan a uno el sentido de respirar, no lo dejan a uno respirar, lo dejan a uno confuso. Siento que mis creencias sobre este dolor empiezan a cambiar de una manera similar. Uno está cercano, no, uno no está en ningún lado. Bueno, ¿sabe qué? Sí está cerca, pero no lo puedo escuchar. O de repente lo puedo escuchar, pero también está dentro de mi corazón. Y yo voy a estar con usted alguna vez. Sí, es loco, pero bueno, sí, es cierto. Yo pienso, bueno, o al menos eso es lo que yo hacía. A menos que, bueno, al menos no lo sé o no creo en nada. Pero bueno, de pronto sí. Entonces, así es que funciona. Entonces, casi que es el estilo. Y luego empezamos a desarrollar estos cómics de 12 a 16 paneles que estoy haciendo. Entonces me obsesioné con las tinturas en agua. Entonces realmente pienso que este es uno bastante divertido. Algunas personas de pronto no. Entonces, yo estaba leyendo mucho sobre el dolor y cómo abordarlo. Entonces, esta es la secuela cognitiva de la pérdida. Entonces, no tengo ni idea. Entonces, cuando no tengo ni idea en dónde estoy, ¿qué es este lugar? ¿En dónde está el océano? ¿En dónde están todos los árboles? ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? ¿Cómo llegué aquí? ¿Estoy vivo? Hola, hola. Entonces, esto lo vi al inicio de la presentación. Entonces, yo creo que este es el momento de la vida en donde yo creo que estoy creando un arte que ya se está volviendo mucho más mi estilo y puedo utilizar esos colores en agua. No me importa tanto sobre la precisión como de tener de pronto tener la perfección en los animales, pero yo creo que los cómics que les estoy mostrando en este momento siempre nos llevan a unas ideas bastante interesantes y algunas ideas preliminares. Esto, este es el proceso de la aplicación
cuando uno tiene una muerte asistida, que creo que legalmente es bastante nuevo en Canadá. Entonces aquí es en donde vamos miramos la parte oscura y la parte de la luz. Se trata de capturar parte de las palabras en cuanto a quién puede tener una muerte asistida o quién o el derecho a morir dignamente. Entonces uno puede, uno puede estar en ese tipo de condiciones. Y hay ocasiones en donde uno, uno, uno tiene que probar que uno tiene la capacidad o que uno puede hacerlo. Entonces, yo fui la que llamé, necesito alguna información sobre la muerte médicamente asistida. Ya diligencié el formato, ya lo imprimí y tuve que llenarlo de nuevo. Por favor, déjenme morir. Es mejor utilizar los voluntarios entrenados como testigos. Ella quiere morir, lo atestiguamos y lo firmamos aquí. Gracias. Ya programé a los doctores para evaluarla, sí, respondí el teléfono, los correos, la puerta. Esperamos, entonces, ¿cómo? ¿Y cómo? No sé cómo. Mientras que esperamos, quería preguntar, ¿usted cree que alguna de las siguientes formas es posible? Entonces, en la medida en que sigo trabajando, empecé a desarrollar como algo oscuro y empecé ya a utilizar más témperas o pinturas en agua. Entonces ya empecé a hablar más de la experiencia que era tan terrible y que fue tan transformadora y que fue tan compleja de abordar. Entonces, uno debe estar en un punto en donde su muerte natural se puede ver previsible. Uno no necesita tener una condición fatal o terminal o un diagnóstico específico en cuanto a cuánto le queda de vida. En este momento se le pregunta, se le preguntan algunas cosas para que tenga para su comodidad. Bien, el doctor de pronto escucha, pero ella dice no, no puede preverlo razonablemente. En este momento quiere tener algo más para poderse sentirse bien. Entonces, en ocasiones resulta que uno empieza a buscar algo de comodidad. En ese momento se siente mucho miedo. En ese momento yo también tenía susto. Uno quería buscar una manera de estarse allí, uno quería quedarse, le daba miedo que no la dejaran morir. Quería buscar una manera de que quedarse. Yo tenía miedo y uno tenía miedo de quedarse. Se trata de este dolor y esto es algo que uno quisiera hacer en este momento. Luego llega el segundo doctor y dice, bueno, la puedo ver. He tratado todo. Es un sufrimiento enorme, ya no tenemos más opciones. Ella dice, apruebo su solicitud. Dice, no se preocupe, voy a buscar el segundo doctor y voy a hacer que esto se dé. Esto no tiene sentido. Este doctor pragmático, sus palabras eran terribles. Ese fue un momento en donde todo ya era cierto sobre el mismo tiempo. Entonces estaba llena de amor. Se finalizaron muchas de las tareas. Acabo de recordar en este momento qué tan horrible y miedoso era darme cuenta que no podía llevarla por las escaleras. Hay muchos que podían llevarme. Nunca me acostumbré a eso. En los videos de ese momento me enfocaba mucho en ella, me movía lentamente y me pesaba el aire. Ahora que veo los videos en ese momento, digo, "Oh, Dios mío, vea cómo estaba yo en ese momento". Y también era poderosa mucho más de lo que cualquier persona podía imaginarlo. El trabajador social dijo, bueno, usted está caminando con ella hacia la puerta. Entonces, nunca había tenido a alguien tan cercano. Caminé toda
la distancia, caminé todo ese largo recorrido. Ese trabajador social también dijo, bueno, hemos estado respirando el aire por 20 y pico de años, entonces muchas de las moléculas de ella van a estar en mí después de morir. Entonces empezamos a mirar los microbiomas pero era demasiado triste. En ocasiones pienso sobre de pronto, la piel en el colchón. ¿Saben cuánto se quedan allí? ¿Qué pasa al final? Siempre pienso en el agua compartida. Somos como hermanas de agua. Recuerdo el día que murió y, y le digo a mis estudiantes, enumeren 10 objetos de su historia que son los más importantes, cuáles son los oscuros y cuáles son los claros. Y yo hice mi propia lista. El más oscuro eran los corazones con sangre que uno podían quitar de una persona. Los más brillantes eran de pronto em, nuestros perros, nuestros cachorros. Entonces empiezo simplemente a, a mirar cuando ellos van y hacen sus necesidades, que tengo que recogerlas. Entonces tengo unos más. Yo he estado haciendo estos cómics ya por 2 años y después de un año y medio, empecé a escribir de qué se trataba, empezar de pronto este tipo de historias y tratar cómo establecer, de buscar, cómo mirar, cómo manejar el dolor, esta tristeza y cómo tratar de disfrutar al mismo tiempo. Voy a leerles un par de cómics. Tenemos aquí, justo al lado de la cama. Entonces, en algún momento empezamos a hacer un color. En algunos lugares vemos una inundación y a menudo trato de llegar, pero se me olvida que te ha sido. Pero hay veces llegan los colores y casi que vuelves, casi como si estuvieras aquí y en el espacio justo a la izquierda y luego en la esquina izquierda al sureste. No es que esté viendo tu fantasma, es un calor que no puedo olvidar, es como que está allí. No es un espacio vacío, no eres tú, eres tú. Entonces, antes de estar en mi cama, ella soñaba y en su sueño estábamos los tres y ella iba para que pudiéramos seguir hablando. Ahora está en la cama y las sábanas ya no son azules. Ya sabe que no es un espacio vacío. No eres tú, pero sí eres tú. Y es todo. Entonces, ¿qué? Entonces sigo diciendo espero que estoy súper agradecida por la intérprete y espero que no los esté enloqueciendo. Ya compré nuevas sábanas. Mi cama tiene el color de las flores. Es bastante brillante. Y y siento que hay un pedazo de mi cama que no está desocupado. Y en la cama, dentro de la cama, y estoy yo. Y ya no tenemos sábanas azules y yo sé que hay alguien que está muerto. Desde septiembre. En ese momento ya estoy pasando algo y casi que estoy pasando a otro tipo de colores. Entonces una amiga mutua dijo que probablemente no iba a funcionar y de pronto tiene la razón. 7 meses después tuve que mirar que si es posible de morir, de reírse tanto. Eh, Puede ser cierto, pero no es tan común. Pero vemos la soledad y todos estamos acordando amarnos entre nosotros. Y es la parte que no es la más interesante de la historia. De pronto funcionarlo, pero puede no durar. Entonces, pero parte de esto está pasando en este momento. Luego nos vemos sosteniendo nuestras manos y podemos tomar fotos y podemos disfrutar la sorpresa de cada uno de los días. Entonces, son dos cosas que queríamos
compartir con ustedes. Bueno, entonces este es un cómic que les mostré al inicio, simplemente quería mostrárselos de nuevo porque este es otro aspecto de lo que yo estoy haciendo. Se trata, puede ser de pronto poco tonto, ridículo, y no sé si de repente muchas de las personas no lo manejen de la forma que yo lo manejo. Cuando estaba haciendo Agnes Murders, quería hacer caballos creativamente, pero después yo dije, bueno, no lo puedo hacer más, simplemente voy a hacer los caballos como quiera. Entonces empecé con los caballos y luego la última que les quiero, eso es algo que está publicado en Instagram, cuando ya le pido a la gente que haga dibujos de mí. Entonces hay algunos talleres que yo hago, entonces se llama el Miss Happen Joy. Entonces es otra de las cosas que de las partes quiero compartir un secreto. Si ustedes tienen su papel muy suave y pueden hacer, ustedes se van a sentir mucho más felices. Entonces, ¿quién dijo que los caballos se veían de esta forma? Y usted de pronto podía empezar a mirar las curvas de los caballos. Entonces, no tiene, bueno, si no tiene de pronto un cuello, ¿a quién le va a importar? Hola, caballo negro. Me imagino que usted puede tratar esto y volverse un poco más feliz de lo que somos nosotros. Y, y creo que es el final de la presentación. No sé si quieran de pronto tener alguna conversación. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Muchas gracias, Sara, por presentarnos entonces cómo ha sido el desarrollo de tu obra. Una cosa que me parece muy interesante y que hemos visto también aquí en Colombia es que la mayoría de mujeres que comienzan a dibujar cómics tienden a hacerlo también desde una perspectiva muy autobiográfica, muy hacia la narración de su propia historia. Y por eso me parece muy interesante que aquí tú presentas, y lo dijiste, que el caso de Agnes para ti era el caso que no quieres repetir en un proyecto así, mientras que los otros dos proyectos que mencionas, que desarrollaste, fueron muy autobiográficos. ¿Sientes tú que esa es la forma que tú también ves o que sientes que es donde te surge o te funciona mejor el expresarte en cómic, el expresarte de manera gráfica, es cuando lo puedes hacer de una manera, de una narración autobiográfica? So I think that Yo creo que you're asking me like, does writing autobiographical Yo comics creo que sobre la feel more autobiografía es como más, more comfortable for me or more like es my algo que me yeah. genera más comodidad. So Sí, yo yeah, creo que sí, I para mean, mí, it's yo interesting creo what you que said es about women. interesante lo que usted, cuando habla de las mujeres también, Because when I think about like porque the cuando yo development of kind of pienso, autobiographical comics bueno, de in North hombres America, en I think Norteamérica que hagan yeah, it's kind of autobiografías, bueno, yo creo que es como, it's both men and women who were bueno, involved in that. hay hombres But y mujeres, pero and I'm just thinking about my students, y estoy pensando en and mis I don't know estudiantes, no if sé I see it as a gendered si yo lo veo de pronto que sea algo thing. más como de género, eh, Although I don't know, aunque, maybe that would be a tangent. But for me, pero para mí, o yes, sea, para mí a nivel personal, yo sí it feels pienso more like que my natural yo creo habitat que es mi hábitat memoir. natural, es como mi And memoria natural. but I hope Pero that yo ideally, espero que like for example, idealmente with the work that I'm doing con el now, that's trabajo que yo very estoy haciendo en personal este and it's momento, que es tan about personal dying y and grief and que habla illness. sobre el dolor, la My muerte, hope las is always pérdidas, that it becomes siempre espero que broader se and that it starts vuelva out algo being about mucho my más experience, but extenso y that que it can se be expanded relate mi experiencia y se pueda into talking expandir about, para poder hablar what does it sobre, mean to sobre keep qué es lo que living after significa the para las person that you personas, love has que se died, pierde en and una persona que uno ama, que fallece. are there different ways that Sí, we de can pronto hay talk about maneras death and diferentes dying than the de ways that we've hablar de been la doing muerte traditionally? y de esa transición a otro And mundo frente a lo que hacemos I'm planning tradicionalmente. another book that's about Hay otros um, libros medically que hablan assisted death that is sobre la not going to be like a muerte memoir, it's more like médicamente a nonfiction book. asistida. Ese es Um, como un libro but más yes, in como de general, I noción, de think like conocimiento. Entonces, en Agnes just, general, yo creo que when I Agnes, say I didn't want to repeat it, eh, eh, it's eh, kind of, yo creo que
no I think repetirlo, es fiction como, just doesn't come that naturally to me. yo creo que no podría Um, salir tan naturalmente si yo quisiera hacerlo Maybe I otra would do vez. it again, De but repente lo haría, yeah, it just doesn't kind of pero, come out of me pero in the same no, way. no creo que de I don't pronto, know if I no creo que answered your salga question. tan naturalmente. No sé si con esto le responde su pregunta. Hola Sara, ¿cómo estás? Bueno, agradecerte por tu charla, por tu experiencia también. Eres de gran inspiración, la verdad. A mí me gusta bastante la ilustración y me llama mucho la atención cómo has ilustrado gran parte de tu trabajo. Em, y mi pregunta va hacia ese punto, hacia el tema de el color y las formas en las que has diseñado y pensado esas historias. Em, Definitivamente tiene un punto muy fuerte de lo que quieres comunicar y me gustaría preguntarte con tu primer bueno, creo que es una novela, la de tu madre, la diferencia que hay entre Agnes y esa historia, porque ese estilo de, de narrativa, me refiero a la forma en las viñetas y demás. Thank you for that question. Gracias, gracias por esa I pregunta. think that I can answer it. Bueno, So para when I responderte, was working on Agnes, cuando I yo was estaba trabajando en so Agnes, or Tangles, I mean. When I was working perdón, on en Tangles, Tangled, I was cuando estaba very en la de mi hesitant mamá, and unsure of myself. I knew no, that I wanted no to estaba tan do segura this de mí comic, misma. but Yo I sabía didn't que lo feel quería hacer, pero confident. realmente And no me so I seguía, think no that tenía la one of the confianza. things I Entonces yo creo que did una de las was cosas que yo hice en ese I momento used this es very que thin pen lo that was very utilicé, easy to este control. lápiz bastante delgado que era fácil de And controlar. like if I, sometimes I didn't draw En hands ocasiones because I no was hacía scared to manos draw them. Um, porque and no, when no, after I no tenía finished como la Tangles, seguridad para hacerlo. I Entonces, started cuando terminé experimenting Tangled, with empecé other a tools. experimentar con And otras one of herramientas the tools that I y una loved de las was herramientas que me gustó the en ese Pen entonces Pal Pocket Brush Pen. And fue las it's plumillas, fueron unos brush pen that has very pinceles long bristles, que es and uno it's bastante for me it largo was very y difficult to para mí control. era bastante difícil And de so I controlar en ese started entonces. Entonces um, empecé, when I first drew Agnes, cuando that's not what I hice a used. I used Agnes, an no era lo que old-fashioned utilizaba, dip pen that yo many utilizaba unos cartoonists lápices use de with los a antiguos que nib utilizaban and los a holder. cartonistas. Um, but that wasn't right for me. Pero I wanted to use this brush that was pero harder yo for me to quería control and that utilizar was este pincel messier and darker. que era And the mucho more más I worked on oscura. it, the Entonces, more entre más trabajaba con I esa felt like it was really brochita, appropriate because it was con these ese kind of pincel, pensé que thick, eran flowing lines porque eran como unas and líneas más very thick, gruesas y era un deep black fluido, ink, y which utilizaba como una suited to the tinta negra story. que And se I podía think adaptar that mucho más as a I've la historia. continued in my Entonces, work, en la medida en que the continúo haciendo tools mi that trabajo, used las have become herramientas messier se han vuelto un poco and less easy to más, control. And I como think más difíciles de that controlar that's de got me pronto, closer to how I pero yo want creo my que me art to acerca look. mucho más a la forma en que quiero que se vea mi arte. Cuando utilizo, There's more cuando when I'm Yo creo using que materials that are cuando harder to utilizo cosas control, que there's me more cuestan trabajo más surprises. de controlar, So pues me some generan things más don't always turn sorpresas, out the way that entonces I think veo they que are surgen going más to, cosas and y me that in lleva turn un paso pushes más allá me siempre. further. Entonces, And casi que le va dando yeah, I forma, guess shapes moldea how mi I work. trabajo. Bien, Sara, yo tengo otra pregunta y esta vez tiene que ver es con tu proceso de creación. Cuando tú te sientas frente al panel, o sea, frente a la hoja para dibujar, quisiera saber cuál es tu proceso, o sea, cuál es, como digamos, el paso a paso que tú haces usualmente, si te sientas directamente y pasas 2 horas, 3 horas, 10 horas enfrente a la hoja, o si dibujas y haces primero un sketch básico, o cómo es usualmente tu proceso de trabajo en estos cómics. It's really changed from project Yo to creo que ha project. cambiado mucho In Agnes, entre los I drew diferentes everything in proyectos. pencil, En, and en Agnes yo todo lo hacía then en I inked papel. it, and I would spend eh, hours
y luego lo sitting at pintaba, my entonces luego table and pasaba I horas, se me studied that sentaba en way. la There were mesa, also en mi long estudio, periods where I pero, couldn't work pero había because periodos en I donde no was, podía trabajar had to do other work for porque pay tenía que hacer um, otros I was trabajos dealing with para my recibir partner. So, algún tipo de pago, with the o work that porque I'm estaba doing cuidando la now, salud de mi pareja. Entonces, pero it's con a el very trabajo que estoy haciendo spontaneous en este process. momento, yo creo que es un proceso Usually what I bastante do espontáneo. is Normalmente lo que yo hago es que make a grid of 12 or 16 panels. yo Sometimes hago 9 panels, unos but 12 a right now 16 I'm paneles, hay mostly veces 9, interested in 12 pero or casi, 16. casi que me And I gusta fill siempre them hacer in unos with 12 o color or 16 pattern, paneles, and I have los an llenos idea con in the back color, of my con unos head about patrones y what tengo I unas want ideas en mi to mente sobre talk about, but I qué es don't lo know que quiero hablar exactly o qué es what lo que I'm quiero doing. expresar, pero no And so exactamente I'm kind of sé en creating este these momento qué es lo que shapes and estoy haciendo. colors Entonces and empiezo a crear gestures. formas y colores, And then, gestos I'm y luego thinking kind of eh, consciously pienso and I think less consciously as I'm conscientemente doing y de those pronto menos grids. And then conscientemente I add the para poder text. sacar algunas ideas y So I'm entonces not empiezo a doing any agregar los sketches textos. beforehand. No, con Sometimes I will antelación no write hago ni los sketches, en the ocasiones text algunos separately and work on it a little bit before I add it to escribo the los panels, but textos, mostly um, pero fuera de I'm los kind of paneles y después para just poderlos doing it agregar, pero spontaneously. simplemente And lo voy so haciendo that means that I espontáneamente have y like a eso stack of significa que comics that tengo I've done como spontaneously, una but gran they're not cantidad de good. cómics que he hecho Um, espontáneamente and que no but he it manejado de feels otra like the forma, only way that I can work right now. A lot pero of the creo que es la comics that única I've been forma en que making are puedo just kind trabajar. of like Gran parte de los cómics que documentation of what's estoy happening casi in the que moment, son una documentación or like this de lo que está direct pasando en un expression momento, of what I'm thinking or feeling. o Um, es una expresión de lo and que yo then there's pienso, some, so right now o lo what que I'm estoy doing is pensando, I've lo siento, o collected lo like que 2 siento. years worth Entonces, en of ocasiones comics, podemos and I'm mirar 2 años. figuring out what I need to do in Trato order to make them into a coherent book. Y And hay veces so desarrollo tanto que so tengo I'm como una making colección de some 2 años comics that I y hope will help entonces to kind empiezo of a mirarlos y a tie seleccionarlos these para ver si together. puedo And those como conectar unos I'm con doing otros. more sketches for Y and entonces ahí se for. empezó a desarrollar Um, muchos más sketches yes, but I am mostly just working para directly on desarrollar mi paper trabajo, with paint and pen. And then y sometimes ya I will empiezo a trabajar edit in con Photoshop, algunas like tinturas correct y mistakes or add agrego new text or, información o de or something like pronto that. o agrego algunos textos adicionales. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo día del Festival del Cómic Independiente Colombiano. Y a ustedes, por supuesto, por su participación. Gracias por estar aquí y esperamos poder verte en una próxima aquí en Colombia de una manera presencial para que conozcas nuestro país y, por supuesto, el talento que gira en torno del cómic. Thank you.